Hola a todos y a todas, bienvenidos a este 10º episodio del podcast de SAE Institute México. En video. El 10º ya. Ya, el 10º. Ahorita si nos ven en video van a ver que estamos en un lugar diferente. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro productor Arturo Pedraza y a todo el equipo de SAE Institute por hacer posible este podcast, y a Resonancia, por supuesto, que es la productora. Y le doy la bienvenida a Chava Ladaga, que es el director de marketing. Hola. Y Camarillo. ¿Cómo estás, Camarillo? Profesor de cine aquí en SAE Institute México. Profesor de cine creo que es la manera más rápida corta de terminar, ¿no? Sí, exacto. ¿Y tú eres? No, la manera más corta es Toño. Toño. Bueno, más Y todavía. Toño. Toño fanático de Depeche Mode. Y de las películas de terror. Y de las películas de terror. ¿Y tú eres? Y yo soy Ana Goye. Y Chava, recuérdanos por favor dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden oír, Claro dónde que nos pueden sí. seguir. Ahí viene el comercial, agárrense de la silla. Recuerden que nos pueden seguir en mexico.sae.edu/podcast. Ahí están todos los accesos a las diferentes formas de consumir este bonito contenido a través de Apple Music, de Spotify, de SoundCloud y, pues bueno, si nos están viendo, obviamente en YouTube. Exactamente. Y sí les recomiendo que nos vean, porque el día de hoy, como les decía, tenemos un setup diferente. Está rico cambiar. Y Andamos bueno, de gira por toda la escuela, entonces. para presumir a SAE Institute. Pues tenemos el día de hoy a una maravillosa invitada que se llama Blanca López, la doctora Blanca López. Bienvenida. Producción, carajo. Finalmente, tanto que lo hemos invocado a lo largo de estos 10 Sí. episodios. Ustedes no lo saben, pero ha sido una invitada que nos ha costado mucho trabajo que nos diga que sí. Que tenga el tiempo. Y no aplauden. Muchachos, necesitamos una caja de aplausos peruana para la que sigue Isma, por favor. Y los que han seguido el podcast de SAE a lo largo de toda su trayectoria, desde que eran estas pequeñas capsulitas de las que tantas y tantas grabamos, bueno, pues los que lo hayan seguido lo recordarán, pero muchas de esas veces. cápsulas fueron escritas por la doctora Blanca López. Exactamente. Especialmente las que tenían una tendencia hacia videojuegos, ¿no? El tema de los videojuegos Hacia video, sí, y personajes. No quiero decir tendencia, pero... como que se le da, que le gusta hablar de eso, ¿no? Y tan le gusta hablar de eso a Blanca que por eso la pues tenemos sí, aquí. La tenemos aquí. Ella es profesora e investigadora en la UAM Azcapotzalco y docente, por supuesto, en SAE Institute México. Bienvenida, Blanca. Es un honor tenerte por aquí. Una profesora emblemática en SAE Institute México. Y por eso me gustaría que nos pudieras platicar un poco más acerca de tu trayectoria. No, muchas gracias, chicos, por el espacio. Qué padre poder estar aquí con ustedes y además que no estamos en la mitad del patio. Nada en contra de su patio, pero aquí está mucho más cómodo. Más cozy. No, fíjate que la cuestión sobre, y no solamente en mi caso, hablando de trayectorias, algo que les sorprende luego a los estudiantes de aquí es cómo sus profesores no estudiamos diseño de videojuegos o programación de videojuegos. La mayoría somos, unos son ingenieros, otros son diseñadores gráficos, hay hasta diseñadores industriales, y pues era algo que no se podía estudiar aquí. Si se tocaba ir a la universidad a finales de los 90, pues ni lo pensabas, ¿no? Ni cómo. Y los papás ni te daban permiso, ¿no? No creo, es que te dieran permiso, pero no soltaban. Te daban permiso de irte a Japón, donde era el único lugar donde Claro. sabíamos que eso se estudiaba. Y probablemente algún lugar perdido de Dinamarca, pero no era una realidad en México. Entonces, la mayoría nos hemos hecho pues, En el camino. En el camino, en la práctica, y por eso somos como una bola de alebrijes académicos, ¿no? Hace rato comentaba que, bueno, la academia no siempre estuvo abierta para juegos, y de hecho, en realidad tampoco muchas partes de la industria en México. O sea, sí nos tocó ver un montón de escepticismo con respecto a se puede o no se puede trabajar de videojuegos. Es más, ¿México hace videojuegos? ¿A poco? Como que están muy, muy invisibles. Creo que eso poco a poco ha cambiado, pero meter lo que es, bueno, ¿qué les digo a ustedes, no? Licenciaturas en videojuegos y véndeselo a la SEP, ¿no? A ver, Chava. Bueno, tú se lo vendes a los alumnos, pero... No, está de hecho la anécdota de cuando se tramitó el REBOE. ¿No les creyeron? No, deja de eso. No fue tanto, o sea, sí fue difícil el trámite de los primeros REBOEs, pero una vez que se obtuvieron, y esto digo ya dato para los que les gusta la tramitología con la Secretaría de Educación Pública. O sea, una vez que tienes los REBOEs, tienes que ir a la oficina de profesiones a registrarlo y que se registre la profesión de licenciatura. Eso me tocó a mí, eso nadie me lo platica. El día que se llevó la carpeta, o sea, ya la carpeta sellada y firmada y foliada de
Existe a partir de este momento una licenciatura en diseño de videojuegos y una licenciatura en programación de videojuegos. La señorita del mostrador de la oficina de profesiones sí fue así como de, oiga, venimos a registrar estas 2 nuevas profesiones. Abre la carpeta y sí fue así como de, o sea, viendo hacia abajo y eso es con los lentes y fue así de... Se moría de risa. No, no, pues más que de risa tuvo como este asombro de voltear y acomodarse los lentes y decirnos, ¿en serio? A lo cual yo contesté, no, estábamos jugando, hicimos un trámite de 8 meses Se nada nos más antojó hacerlo. para Llenar ser espacio. hilarante con usted, A ver qué señorita. cara ponía. Sí, entonces, pues sí, o sea, me llamó la atención que fue como de, oye, pues aquí están las carpetas firmadas, foliadas, planes de estudio, docentes, todo está aquí documentado. ¿Cómo que sí, en serio? No, bueno, es que serían la primera profesión en tener la palabra videojuegos. No sé si recuerdas que existía, previo a SAE, existía una carrera que estaba en varias universidades, en otras universidades, que como que había este miedo de llamarle videojuegos como tal. Y le llamaban multimedia en entretenimiento y cosas así, Ahí ¿no? te va una que a mí se Multimedia me quedó, interactiva también. se Ah, me sí. quedó marcada esta. Diseño de interfaces lúdicas. Diseño de interfaces digitales lúdicas. Ya que para mí era así Ya, como, ya no, por, ya, por, ya, por ya. Dios De bendito, entrada, ya díganle no, eso- videojuegos, no, ¿no? O claro, sea, Las cosas como por su nombre, ¿no? pero, Era una palabra sucia. pero ¿no? desde ahí, o sea, Sí. había como este temor de llamarle videojuegos, ¿no? Algo serio, ¿no? Exactamente. Ahora imagínense meter tesis de posgrado. Claro. Varios de mis compañeros, Jacinto Quesnel, Ángel Garfias, también docentes en algún momento de SAE, tuvieron el mismo problema. Estábamos más o menos al mismo tiempo viviendo esas vicisitudes y luego armar los grupos de investigación que se dedican a la cultura lúdica, videojuegos, juegos de rol, juegos de tablero, que todo el mundo te viera. Hijo, ya hagan algo en serio, ¿no? A ver, yo quiero traducir un poquito para nuestra audiencia y también para mí lo que acabas de decir, estos videojuegos de rol, de género. Cuéntanos un poquito más de qué se trata. Lo que pasa es que, en general, cuando estás en la cancha de juegos, sí hay mucha gente que se ha especializado en ciertos tipos de juego, pero en general solemos entrarle a todo, porque también fuimos gamers. Entonces, lo mismo jugamos videojuegos, pero también juegos de tablero, de mesa, tarjetas y muchos juegos de rol. De hecho, a partir de estas investigaciones salió la Red Internacional de Investigadores de Juegos de Rol. Se Ok. fundió aquí. Que también Se fundió aquí. también está aquí en la biografía que tenemos tuya en el guión. del Un episodio. poquito dándole continuidad a tu pregunta, Goye, y déjame como agregarle a la pregunta de Goye. ¿Qué tan cierto es esa, no sé si sea leyenda urbana o simplemente un dime y direte de la industria, de que alguna vez creo que se lo escuché precisamente a Jacinto, que decía, es que si tú logras que diseñen algo divertido que funcione en tarjetas, o sea, un buen diseño de un buen juego funciona con tarjetas en un juego de rol o en el motor gráfico más impresionante en el PlayStation 7, ¿no? O sea, no tiene tanto que ver la tecnología si es divertido. Y creo que justamente esa escena de juegos, creo que vamos a ir para allá más adelante, pero esa escena de juegos indie que se va a festivales y todo, justamente no está dependiendo del poder, del hustle, del motor. Exactamente. Por ahí uno de mis ex estudiantes decía, es que para aprender a hacer juegos, pues habría que empezar por los juegos de rol, porque son los sistemas más abstractos de solamente reglas. Y pásatela bien con un cacho de papel si te alcanza para eso. Vaqueros e indios, ¿no? Con Sí. un pedazo de papel. La maqueta serían los juegos de tablero. Y ya si funciona, si lo llevas, tienes con qué hacerlo, si es Unity, si es Unreal, si lo haces en Flash o como yo empecé con Director, que después desaparecieron. Eso sí ya sonó como Lost Media. ¿Qué es eso de Director? Sí. ¿Qué es? Como Flash, pero más rudimentario. Todavía era de Macromedia, sí, ¿no? no me ganaste. Macromedia. Mi vida por una playera que diga Macromedia, si alguien sabe dónde la puedo conseguir. Yo ando buscando uno que diga Betamax. Uf. Uf, todavía más viejo. Sí, pero mucho, sobre todo lo ves en la industria mexicana, que para armar bien juegos, diseñarlos bien, no tiene que ver ni con el poder gráfico, ni con que tienes una maquinota, ni super acceso al mejor software, no, sino cómo está el diseño del sistema. Ajá. Y si ese sistema resulta atractivo, si te quieres clavar ahí, si es divertido, ya lo hiciste. Y puedes tener juegos como, este no es mexicano, es danés, Thomas Was Alone, que costó como
que como 105,000 pesos desarrollarlo. ¿De qué se trata? Es un puzzle platformer con puras abstracciones derivadas como de del arte de Piet Mondrian. Y tú eres un cuadrito que pues eres Tomás y te sentías solo, ¿no? Y se trata de ir encontrando amigos y con las piezas lo vas armando, ¿no? Increíble. Es una cosa preciosa de 3 pesos. Cosas como Limbo. O incluso uno de los juegos que nos llevamos al mercado, Al mercado que les vamos a contar al ratito de qué es. se llama Atuel. No es cualquier mercado. Es argentino. Como onda Flower, pero sobre el calentamiento global, con un arte precioso, pero súper minimalista. Muy, muy bien cuidado, precioso el juego, desgarrador en muchos sentidos. Y no es un juego ni siquiera 2A carísimo. No, se trata de cómo estamos armando un sistema que pueda ser significativo, que sea interesante y afectivamente nos signifique, ¿no? Y creo que muchas veces en eso fallamos. Enseñamos a la gente, y eso pasa si eres diseñador multimedia, de juegos, de gráfico, de todo. Les enseñamos a hacer cosas gráficas, pues, la cascarita, pero estamos muy carentes en contenido. En el contenido. Y es donde ves la diferencia con otras industrias que a lo mejor son de países que no tienen las condiciones que tenemos nosotros, porque comparados con Latinoamérica sí es cierto que estamos en un mejor lugar, pero de repente ves que se cuelan así los juegos argentinos, los peruanos, hasta los chilenos, ¿no? Los peruanos sí han sido una sorpresa, ¿no? Van un par de años que un montón de jueguitos indies. Pero Perú es un país chiquito, ¿no? Y tiene un montón de broncas. ¿Y tiene que ver con ese tema del contenido? Sí. De que sí les están Sí. enseñando. Y tú como Blanca López, ¿cómo logras enseñar o, digamos, ponerles en relieve la importancia del contenido? Sobre todo trabajando juegos indie. Y cómo también alcanzan... Juegos independientes. Sí, juegos independientes. Y también que los chamacos alcanzan a ver que los juegos AAA ya están descremados, deslactosados, libres de gluten. O sea, son tan genéricos porque tienen que tener un impacto mucho mayor. O sea, si estoy metiendo 250 millones de dólares, tengo que recaudar mínimamente eso, ¿no? Y que siguen una agenda también discursiva, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Si eres God of War, tienes que ser políticamente correcto, ¿no? Igual que Call of Duty, igual que Red Dead Redemption 2. O sea, igual que con el cine, que es un tema que hemos platicado ya Exactamente. aquí en las cápsulas antes y aquí en la mesa, ¿no? Pues, literalmente debe ser una regla, ¿no? A mayor inversión económica, Tienes menor que seguir. libertad. Sí, claro, y, por ¿no? supuesto. sí, hay Y mucha más viceversa. experimentación en la industria indie. De hecho, incluso en cuanto a temáticas, temáticas complejas como enfermedades mentales, el suicidio, problemas de migración, problemas raciales. En los juegos indie sí los encuentras, tratados además de muy diferentes ángulos. Bueno, de hecho también hay me imagino que también para temas como el autismo, ¿no? Hay como Totalmente, sí. videojuegos muy específicos. Para autismo, para TDA, para depresión. ¿Y por qué no lo sabemos eso? O sea, ¿por qué no nos enfocamos al día a día, todas las personas normales, bueno, digo normales, las que no estamos muy metidos en el tema de videojuegos, perdónenme. Porque los de los videojuegos somos anormales. No, para nada me refiero a eso, sino que digamos que no estamos muy metidos en el tema de... No, es más, no voy a usar esa palabra ya. Esto es políticamente incorrecto. Pero, Gamer. Gamer. Pero, justo, ¿por qué no estamos enterados de estas cosas? ¿O por qué nos da tanto miedo el videojuego para abordar esos temas? Primero, no nos enteramos porque también algo de lo que coge la industria independiente es que no hay estrategias para ni visibilizar ni comercializar los juegos. No tienen ni los canales, ni la difusión, ni la publicidad que puede tener un juego ya no AAA, 2A. Y próximamente verán lo que implican las publicidades para juegos 4A. O sea, si todavía eran una jalada los 3A, los 4 son... No, el dinero que puedes imaginarte lo tienen. No es el caso de los indie. Entonces los indie tienen que... lo metes a Steam, convencen a la gente de que lo pongan en la wishlist y a ver si así el mismo algoritmo los empieza a hacer más visibles, pero cuesta mucho trabajo. Por eso pues también la necesidad de presencia en otro tipo de medios, ¿no? Cómo usan algunos estudios las redes sociales, cómo se hacen presentes en
Por ejemplo, Pixelatl, no sé si fue este año o el año pasado, que tuvo un espacio para videojuegos enorme. Cosas como los showrooms sirven bastante. No es suficiente, evidentemente, para competir contra el presupuesto que puede tener para publicidad un AAA, ¿no? Pero creo que la necesidad de esa difusión y de esa publicidad ha llevado a que también pues la triada, ¿no? De Sony, Microsoft y Nintendo, pues también ya le entraron y tienen 2 eventos, o sea, las 3 compañías tienen 2 eventos al año enfocados en darle un escaparate a los videojuegos indie, ¿no? Y creo que también de ahí han Arman como salido las buenas islitas. cosas. Ajá. Sí. Creo que también de ahí han salido cosas positivas, ¿no? Justo creo que por ahí de 2011, 2012, 2013 pasó una cosa bien interesante. Ahorita mencionabas Limbo y me empezó a saltar el párpado porque siento que Limbo justamente fue un videojuego indie que en su momento ahí como que tocó una fibra sensible en mí, ¿no? O sea, fue que vi el juego y fue así como de, yo he tenido esta pesadilla, vamos a jugarla, ¿no? Y fue muy interesante ver que justamente se había hecho con 3 pesos y todo el alcance, y justamente creo que todo ese movimiento de Limbo, Braid, de Super Meat Boy, que después se integraron en el documental de Indie Game Movie, como que le dio un escaparate a que esta cosa llamada industria del videojuego independiente existía. En un mainstream, ¿no? Porque sí es bien difícil, como dice Goye, que la gente de a pie esté consciente que hay una industria independiente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no juegan FIFA y Halo? Y Halo por Mario ejemplo, Kart. y FIFA tiene como su inframundo dentro de FIFA, ¿no? O sea, y también hay una parte muy clavada y creo que la lección que yo veo al final es que tú escoges tu veneno y tú sabes con qué te clavas y con qué no te clavas, ¿no? Te quieres clavar con una IP super mainstream, pues puedes entrar a estos recovecos de Halo, ¿no? O puedes encontrar este videojuego que programó un ruso loco, ¿no? Que es deshojar una flor en blanco y negro por 7 horas y eso tiene mercado, ¿no? Sí, sí. Perdón, o sea, para que puedas responder un Lo que poquito a pasa lo es que que, decía Chava. no, pues sí tienes toda la razón. O sea, no es una industria homogénea, a Dios gracias. Ajá. O sea, creo que hay para todos y también para diferentes momentos. Porque hay algo en lo que algunos, bueno, hay una cuestión del imaginario, de que el que juega FIFA no juega otra cosa. Sí pasa eso, ¿no? Pero también ocurre que tienes chicos, lo vemos con nuestros chamacos, que juegan juegos AAA, pero también juegos de texto, pero también un indie que es un visual novel, también una rareza experimental que en su casa la conocen. Y llego al salón y están jugando Magic, Están ¿no? jugando tarjetas, y están jugando Yu-Gi-Oh! Y están jugando cualquiera de los enemigos juegos de Pokémon. Entonces, sí tenemos más bien diferentes formas de consumo. O sea, sería muy raro que encontráramos a alguien que solamente triple A, híjole, cuando el mismo, hasta el Switch ofrece juegos 2A, ¿no? O sea, de repente hay algunos colados que por donde están no creemos que sean juegos indie. Lo que pasó con Stray, que hasta se coló en los Niños Rata Awards, Ajá, Game los Awards. Game Awards, donde tienes un indie con el último God of War y con Elden Ring, ¿no? O sea, va también, un indie puede llegar a pegarla, claro que sí. Y mucha gente no sabía, es que yo no sabía que era un indie. Pues sí, solamente llegó al escaparate y es un indie, ¿no? Claro. Pues ahora sí que hay mercado para todo, pero el mercado del que íbamos a hablar El que nos interesa está ¿El un poco lavadero? lejos de aquí, pero justamente creo que nos parece muy importante que nos puedas ofrecer esta visión de cómo fue la participación de los videojuegos, que fue la primera vez en este festival de cine tan renombrado y tan... traído y tan llevado y tan exacto, importante. y tan fastuoso, que se llama Cannes. ¿Cómo fue la experiencia de llevarlos a los videojuegos a Cannes? Pero que nada, sí costó trabajo. Han sido algunos años de trabajo con este equipo de Ventana Sur, que armamos maquinitas. ¿Cuál es el objetivo? No nada más llevar los juegos, porque no. Consideramos que puede haber una posibilidad de diseñar sistemas narrativos con un poquito más de complejidad, a lo mejor transmediales, que no necesariamente tengan que ser tan caros. Y muchos sectores de la industria cinematográfica sí lo reconocen. Sí, muchas veces son
blockbusters, ¿no? Pero también ya empezamos a ver cine independiente que estén interesados en que se desarrolle su juego o ampliar ciertas partes de las historias que proponen en soportes videolúdicos. Entonces empezamos por Ventana Sur, continuamos, ahora sí que primero nos fuimos a Argentina, luego regresamos a México a Mórbido Film Fest y pues, finalmente nos abrieron las puertas del pabellón en Cannes. El pabellón que es... el Fantastic Pavilion, ¿no? Fantastic Pavilion, que es un espacio que también pelearon con uñas y dientes los promotores del cine de género, sobre todo fantástico y horror. Entonces ya íbamos con la bola de apestados y nosotros éramos la mascota exótica, ¿no? Entonces, sí, pero nos abrieron el espacio, nos escucharon, están interesados, pero también es muy notorio que es un tablero conservador, tradicional, y que pues, los que pueden estar interesados en hacer estos vínculos con el videojuego son más bien cineastas, productores, guionistas, que son mucho más jóvenes. Camarillo, ¿quieres decir algo? Y un espacio donde este prejuicio del que hablábamos hace rato, pues obviamente sigue vivo y bien, diríamos, sí, ¿cómo es posible, ¿no? que los juegos, bueno, ¿y qué son, no? O sea, se están imaginando que seguimos en el Pong y en Pac-Man, sí. A manera de contexto, tengo aquí en el guión, que por eso hacemos un guión, aunque no lo parezca en este programa, un fragmento de un artículo aparecido hace algunos años en la revista IndieWire, en esta revista en internet digital que se llama IndieWire, ¿no? Que hace el recuento, si ustedes quieren, de la primera ocasión en que habría ocurrido esto, la participación de los juegos de video en un festival de cine. Dice aquí, en 2011, la decisión sin precedentes del Festival de Cine de Tribeca está en Nueva York, de incluir, bueno, el festival tiene lugar en Nueva York, de incluir un videojuego como parte de la selección oficial puede haber parecido nada más que una promoción cruzada glorificada entre un festival con fines de lucro y una editorial de élite con un nuevo y muy costoso éxito de taquilla que vender. Se refiere al juego L.A. Noire, que era como The Rockstar Games. Momento, ¿no? Dice, un misterio de detectives en la tradición de películas clásicas como The Maltese Falcon o The Big Sleep. L.A. Noire ciertamente parecía una forma natural de cerrar la brecha entre dos medios diferentes que han estado en curso de colisión durante mucho tiempo, según Dan Houser de Rockstar Games. Tribeca sintió que era algo nuevo y diferente que atraería a los fans de la narración cinematográfica, pero la elección también reflejó la idea condescendiente de que los videojuegos deberían de aspirar a ser películas interactivas, ¿no? Algo que evidentemente creo que no va por ahí. A lo que viene esta mención es que, bueno, esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ya mencionaste ahorita varios espacios, varios festivales, incluyendo Mórbido aquí en México, que le han abierto las puertas El en este CCH espacio para Fest, los juegos. Y probablemente próximamente Morelia, no sabemos. Pero el hecho es que esto ya es una tendencia, ¿es correcto? Sí. Blanca, ¿a qué obedece esta tendencia? La neta, y a calzón quitado, a que la industria cinematográfica quiere ver cómo lucra con los juegos. Okay. Porque además es una industria que está lucrando o que va a lucrar mucho más que el cine, ¿no? Pues ahorita lo que meten los videojuegos a nivel mundial es más que el cine y la industria musical juntas. Okay. ¿Puedo ahí hacerte una pregunta? Es que justamente yo siento que toda esta polémica alrededor de la inclusión de la industria de los videojuegos a los festivales, como Cannes, como Tribeca, como el que me digan, siento que es un tema donde la industria de los videojuegos está así como haciendo lo suyo y viviendo su vida y, oye, te vamos a invitar a Cannes. Ah, bueno, no, o sea, voy, pero si no me invitas de todas maneras, no me importa. Claro, porque sigo con lo mío. Porque estoy haciendo el triple de dinero que tú, industria del cine, ¿no? Que me imagino a la industria del cine como Steve Buscemi con un hoodie rojo y una patineta, así, hey, ¿qué tal, chicos chavos de los videojuegos? Vengan al Festival de Cannes. Y los chavos de los videojuegos así como de... Bueno, señoría, siéntese. Sí, pues bueno, un poco fue ese tu feeling, ¿no? Eso es un poco el feeling. Ahora, ¿qué buscan los videojuegos ahí? Sí, no, los de cine quieren lo que pueden sacar de lana. ¿Por qué a la gente de videojuegos le interesaría eso? No tiene que ver con dinero, tiene que ver con la producción de capital simbólico. O sea, de la misma forma que el capital simbólico se puede traspasar de un medio a otro, pensemos, un gran juego como Last of Us es lo que hace que esa serie de Last of Us pueda venderse, y al revés también. ¿Cómo logramos esa legitimación como producción cultural? Ya no es nada más dinero, ya es que no te vean raro cuando es que estudio diseño de videojuegos
O como dicen los chicos, yo a mi familia de plano nada más les dije que estudio programación. True story. True story. O sea, y lo vemos a cada rato. Por supuesto. Que no vuelva a pasar lo que te pasó con... Sí, lo hemos platicado. Miren, aquí ya. estamos de veras con algo con videojuegos. No, ya que eso se quite. Estudio diseño, ¿no? Sí, o sea, punto. Quítale el videojuegos. Estoy en videojuegos y no hay problema. Lo vemos también incluso en los coloquios y congresos de gente que estudia videojuegos. Y, bueno, pero es que yo también juego. Pues sí, en los de literatura nadie está... Ay, es que hago estudios sobre narratología y ¿qué creen? Sí leo novelas. No, pues esperamos que leas novelas. No, Claro. pues sí. Entonces, ¿sabes qué? Haces investigación sobre videojuegos. Esperamos que juegues. Por supuesto. Y a mucha honra. El asunto es no solamente el dinero, sino cómo logras que no te levanten la ceja por decir videojuegos. Y poco a poco creo que va cambiando la significación social de ¿No eso. crees que es nada más, no crees que es un tema como, no nada más queremos que juegues, sino así como tienes un hábito de consumo de contenido como puede ser la literatura, como puede ser leer, o sea, que en algún momento se ha considerado tan sano o tan común estar consumiendo un contenido leyendo que consumiendo un contenido jugándolo, ¿no? Exactamente. Esa validación creo que todavía hace falta. Yo lo acabo de vivir hace poco, ahorita estoy, van a decir varios de aquí, estoy metidazo con Zelda. Y Hay que preguntarle a tu pareja qué opina de que está súper metidazo. Está avisada desde hace 3 años que esto iba a pasar, ¿no? No, pero digo, recientemente está mi mamá de visita ahí en la casa, ¿no? Y se me queda viendo y dice, ay, mijito. nunca vas a crecer. Y yo, ¿por qué? Por tus monitos. Y yo, ¿a qué te refieres? Porque me vio escaneando mis amigos de Zelda en el juego, ¿no? Y justo mi mamá de estar ahí como de sofa player, ¿no? O sea, como de back sofa player, de repente fue así como de, ¿cómo? O sea, tus monitos te dan esa flor que estuviste buscando 4 horas el otro día. Y yo, sí, por eso compra uno estos monitos, ¿no? Entonces se empieza a meter como este backseat gamer en esto y se da cuenta, creo yo, del poder del medio, ¿no? Entonces siento que ahí es donde todavía hay una brecha, donde hay mucha gente que no le da ese mismo valor a consumir una historia en un videojuego que consumirla en un libro. Porque no hay, creo que también hay una brecha de lenguaje ahí. De la misma forma que tenemos que aprender a leer la cinematografía y a leer la literatura y además ver matices, porque no toda la literatura es buena, no toda la cinematografía está chida, lo mismo pasa con los videojuegos. Entonces, parte de los puentes que estamos construyendo tienen que ver con eso. Sí, mucha gente de juegos leemos cine, leemos bronca. Nuestros chamacos tragan medios como si no hubiera un mañana. Cómics, series, todo, mangas, etcétera. Pero no así el ámbito del cine. Entonces, si queremos construir puentes, tenemos que enseñarles también a leernos de alguna forma. Qué interesante lo que acabas de decir. ¿No crees que es algo, esos puentes, no crees que, me voy a ir con un ejemplo muy mainstream, reciente, ¿no crees que pudo haber sido que justo esta serie tan exitosa de HBO, de The Last of Us, construyó un puente? Porque yo me topé a mucha gente que vio la serie sin haber jugado el videojuego y que al ver la serie se interesaron por la serie, se interesaron por la historia y me preguntaban y me decían, oye, es que yo no puedo creer que esto haya sido un videojuego. Esto es un videojuego. La historia está tan buena en el videojuego como lo está en la serie. Y yo, no. La historia es mucho mejor, es mejor y mucho más rica y mucho más profunda en el videojuego. Y profunda incluso en cómo conectas con los personajes. Entonces, ¿tú cómo lo viviste desde tu perspectiva académica y de jugadora de videojuegos? Este sentido de una conexión de esta gente que no jugó The Last of Us, pero vio la serie y que no se pueden imaginar que un videojuego pueda ser tan profundo en una historia. Pues fíjate que como fan me encantó, pero me han gustado experimentos también como Cyberpunk 2077, lo que hicieron con la animación, me voló la cabeza, sí. Lo que hicieron con Arcane. Sí, yo veía la serie de Witcher, mi mamá la veía por la trama. Mucha gente la veía por la trama. Y por el Chayanne inglés, ¿no? ¿Cómo se llama? La trama. El puertorriqueño, ¿no? Henry Cavill. Con su mechudo ahí en la cabeza. Sí, no inventes. No, o sea, sí. Creo que es una cosa no me mates, Henry Cavill. Todos te queremos. Creo que es un buen gancho. Sobre todo para que podamos ver que hay matices en los videojuegos. Que hay algunos que tienen un contenido de gran complejidad, de mucha profundidad, que además
está contando historias universales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la serie de Last of Us fue como un gran breakthrough, a pesar de que no ha sido la primera, y tampoco es la primera que es buena, pero creo que sí tuvo una visibilidad brutal. Y además el formato de serie creo que le ayuda mucho. Oye, ¿crees que también ayudó a que la gente no satanizara los videojuegos? Poco a poco, porque también mucho de lo que hay detrás de satanizar los videojuegos es usarlos de chivo expiatorio. Ujú. Es Sí. una salida fácil. ¿No? Sí, Pues no tiene tanto que veríamos en los puestos de periódicos aquí en la Ciudad de México, revistas populares como el TV Notas diciendo, advirtiendo a la gente, que ¿no? son más adictivos que Que la los heroína. videojuegos son más adictivos que la heroína, ¿no? Bueno, Y eso pasó hace un par de años, no tiene 3 años, no sé, no tiene. pasó con los juegos de rol, pasó con la televisión, pasó con los cómics. O sea, el asunto es que como chivo expiatorio pues ya estamos acostumbrados, ¿no? No hay pruebas en lo que es la cancha científica de que generen ni adicción ni daños, pero sí hay muchas pruebas de todos sus beneficios, ¿no? Bueno, y entonces ahora regresando un poquito a Cannes, cuéntanos cómo les fue. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Queremos pasó? saber. Fue Chisme. como regresar a hace 15 años, donde tenías que explicar de qué iban los juegos. Ponerle el control a la gente, porque se había mucha gente interesada. Bueno, ¿y esto qué onda? Pero que en su vida han tocado un control y se hacían bolas. Sí fue entre jocoso, entre no es posible que estemos aquí, pero en muchos sentidos muy educativo. También vimos, sobre todo con los que trabajan VR y cine digital, como sí, ellos sin problemas, sí es cierto, esto va acá y ya éramos una tribu porque además teníamos las pantallas pegadas, eso estaba muy padre. Pero sí nos queda claro que si queremos que nos entienda la industria cinematográfica, necesitamos obras menos complejas. Casi, pero no, Pero no en lo narrativo, no en lo visual, sino en el otro canal, en el áptico, que sea mucho más fácil de manipular. Casi un botón y una palanca, ¿no? Ese es el canal que podría costar trabajo, pero creo que vale la pena. Vale la pena porque ya difícilmente estamos pensando producciones unitarias de esto existe de manera aislada, sino tendemos a los diseños transmedia, incluso para producciones pequeñas. Y el impacto que eso puede tener, la cantidad de audiencia que puede jalar, es muy conveniente para distintas industrias, ¿no? No estamos buscando, es que ahora somos nosotros, ustedes se quedaron en el siglo XX, adiós el cine. No, jamás, sino en la fiesta de los videojuegos entran todos. Entonces, son sistemas mucho más sofisticados que sí requieren de diseños, sí, más complejos. Y en consecuencia, formación de chamacos que tengan unas visiones mucho más amplias, ¿no? Por lo menos que aprendieran a leer y escribir, estaría increíble. Si no, se iba a tirar un super paro. Pero de eso se trata. Cómo nos conectamos, incluso en términos de diálogo, ¿no? Somos diferentes, pero hay muchos puntos en común y esos los podemos aprovechar tanto para generar capital cultural como capital simbólico, como capital económico, evidentemente. A lo mejor voy a decir una burrada o una obviedad, no sé, pero bueno, si en un festival de cine hay presentaciones de libros, pues ¿qué tiene de raro que haya la presentación de un juego? ¿Estamos de acuerdo? No es un concurso literario tampoco, ¿no? No se espera que los juegos vayan a concursar en Cannes, ¿no? Pero al final, no me parece raro que esté abierto a otro tipo de manifestaciones, ¿no? Pues de hecho, una de las propuestas que sí también estaban interesados en uno de los libros que hemos publicado, pero ya estaba agotadísimo, ¿no? Querían que lo presentáramos ayer. No, mejor los juegos, están más padres. Es una cuestión, estarás de acuerdo, Blanca, que es una cuestión de lenguajes últimamente. Sí. Y al final aquí estaría mucho la carnita de la discusión, que no vamos a extendernos demasiado, obviamente, pero que tiene que ver con esta adaptación, este brinco de un medio y de su lenguaje. No el brinco necesariamente, pero la coexistencia con otro medio con su propio lenguaje. Pero sí hay que partir de que hubo adaptaciones. O sea, cómo de un lenguaje pasaron a otro, como a principios de los 80 tienes X películas que van a hacer su videojuego. Sí, una, creo que de Indiana Jones, también ya mucho después de Race, pero un Halloween
Daniel el Travieso. Yo jugué Daniel el Travieso en Game Boy. Pero eso ya es en los 90, sí. Bueno, sí, cierto. ¿Te acuerdas, Sara, que hicimos la cápsula, quién sabe cuál habrá sido, de la historia de ese juego de E.T. el extraterrestre para Atari? Sí, que tuvo pésima... Bueno, hay un Que documental, terminó en el ¿no? desierto y luego lo enterraron. desenterraron. Claro. El de Ready Player One lo fue a desenterrar. Sí, o sea, esas relaciones han estado ahí, pero ya no solamente como traducción, sino ya como integrando y jugando juntos en el mismo universo. Hace rato les mencionaba Cyberpunk 2077, que no solamente es el juego, está la animación, están los cuadernos para colorear, están los libros, próximamente creo que también ya tienen cómics o algo así. Los muñequitos. Y los muñequitos, por supuesto, de Keanu Reeves, por si quieres. Está increíble, me encantó. Pero ya estamos hablando estamos jugando con todos los medios. Ahora, ese no es un AAA, es un 2A carísimo, un AAA baratísimo, pero las posibilidades están ahí. De hecho, aquí en México ya se hizo el año pasado el primer advert game de una película mexicana, de Mex Zombies. De hecho, tuvieron a los chicos aquí. Sí. Exacto, o sea, es el primero que hacemos en México, no es el único, será el primero, pero no va a ser el último, y por supuesto no es el único. Muchas películas que tal vez no son megaproducciones están interesadas en tener su juego. Te escucho, Blanca, y me gusta porque siento que se persigue un objetivo idealista bien padre. Me da un poquito de ansiedad con M, ¿no? Me da un poquito de ansiedad el querer pásenme una paletita. De tratar de romper esas barreras en una industria que por sí misma las tiene, ¿no? O sea, porque digo, ok, vamos a romper esas barreras con la industria del cine y tienes a Martin Scorsese diciendo que el cine de superhéroes no es cine, ¿no? Puta, o sea, si estos güeyes dentro de su misma industria no pueden romper ese tipo de barreras y están llegando, como decíamos ahorita en el corte, you people, ¿no? ¿A qué te refieres con you people, no? En el tema de videojuegos. Entonces, ¿crees que en algún momento, y me imagino a todo ese sweet like de cabello cano de los Óscares, aceptando a los videojuegos como un género más o como un formato de entregar la historia más, ¿crees que pase? Sí, o si no, pues nos esperamos a que se mueran y ya. O sea, no es grave. No falta mucho. Pasó en la academia, pasó en la industria de acá, está pasando en todos lados. Ahora también somos gamers. Claro. O sea, le vamos a estar chingando hasta que obtengamos lo que queremos. Están acostumbrados a pelear. Estamos acostumbrados. No, en realidad la industria de los videojuegos no está preocupada por eso, ¿no? No, en lo absoluto. O sea, lo que queremos es colaborar. Porque también esa es otra cosa. A diferencia de otras industrias, con todos y los problemas que podemos tener, sí es una industria que tiene mucha más voluntad de colaboración. Pero también nos queda claro que es gracias a los juegos que hemos aprendido que a lo mejor no me caes bien, pero sé que juntos podemos ser más poderosos, ¿no? Se suman habilidades y se suman poderes, y eso se ha trasladado a muchas formas de trabajo, que tiene que ver también con muchas de las alianzas que están haciendo con Latinoamérica. Oye, Chava, como si no le hubiera pasado al cine al principio, ¿no? Que todo el mundo lo veía para abajo porque... No es teatro, no es literatura. No es literatura, Claro. no es teatro, esto es un espectáculo de barraca de feria, ¿no? Pues así estaban ustedes en la barraca de los fenómenos. Estamos en la barraca de los fenómenos, pero junto con los de horror, que también tienen lo suyo. Sí. Pero está bien, o sea, de alguna forma creo que eso también motiva. O sea, en muchos sentidos, si nosotros estamos ahí, a ver cuándo nos vuelven a invitar. Pues, Pero ya estamos pensando, no, a ver, es que les trajimos cosas chonchas. Esto se hace como en el Magic, Claro. con Saprolin tokens que le puedan entender, criaturitas pequeñas 1-1, pero de que nos vamos a colar, ya nos colamos. O sea, claro, ya hay un precedente. Y justo sí estaba viendo, ¿no? Que al parecer el próximo año, en octubre, va a haber especialmente en Cannes un festival, ¿no? De videojuegos. ¿O qué es lo que tienen anunciado? la segunda edición del Pavilion. Y el Pavilion está contemplando juegos otra vez. Pero la estrategia va a ser diferente. Okay. Porque lo que queremos es que nos entiendan. O sea, no queremos llegar a matar al otro. ¿Y cómo van a hacer para que los entiendan? Ya dije, juegos más sencillos. Okay. O sea, el tema es accesibilidad, ¿no? Accesibilidad. O sea, No quiere decir, ojo, que los temas no sean profundos, no tengan su complejidad, pero la manera de calidad del acceder, contenido, ¿no? la calidad del contenido se va a mantener. Es más, aspiramos a que sean todavía mejores. Llevamos juegos muy, muy padres, juegos muy chingones, pero todavía pueden ser mejores
pero más fáciles de acceder. Porque la otra parte ya está aprobada, ¿no? La Sí. parte de que una fuerza económica y una fuerza cultural sí son. Yo voy a aprovechar para repetir de alguna de nuestras viejas cápsulas esa frase de la que me siento muy Me encanta orgulloso. la buena memoria que tiene Camarillo. Qué bárbaro, me está 499 preocupando. episodios. Más sobrantes para reposición. Pero yo te acordarás, Anita, de aquella frase que la verdad es que la voy a repetir porque Estoy un poco nerviosa. la voy a repetir porque me siento muy orgulloso de ella y creo que es un buen casi final para el episodio, pero lo dijimos en su momento, el punto es que con dinero baila canes. Exacto. Claro que me acordaba de Wow, esa funciona frase. en tantos niveles. Sí, es el festival de carnes, pero es De tal cual. carnes. Eso sí, hasta tengo mi camiseta de los de palomitas y churros y palomitas. Festival de carnes. Bueno, es muy visible, es un festival demasiado visible, ¿no? Muy visible y que sí tiene mucho capital simbólico. Lo sigue teniendo, por viejito que esté y por conservador que sea. Pero que haya permitido la entrada Se atrevieron. del Fantastic Pavilion en los términos de lo que fue lo fantástico, el horror y lo lúdico, ya es un super gane. Pues bueno, qué bien escuchar eso, ¿no? Muy bien. Ya están abriendo camino, eso es muy importante. Blanca, perdón, quiero hacer una pregunta muy rápida. Para aquellas personas que, digo, por lo general la gente que consume este contenido es gente de la comunidad de SAE, gente que está interesada en medios creativos digitales, pero para los que no. O sea, para los que el día de hoy escucharon esta conversación que tuvimos contigo y que les hayamos dejado esa semillita así como de, entonces los videojuegos sirven para contar historias interesantes. ¿Qué videojuego les podrías recomendar como para que entraran? O sea, si alguien cumple con este cliché de que mencionaba yo hace rato de pues vi The Last of Us en HBO y ahora me interesa jugar el juego, vi The Witcher porque sale Supermanzote y ahora me interesa jugar el juego. O sea, ¿qué experiencia recomendaría Blanca López en este sentido? Si fueran por esas, por ejemplo, What Remains of Edith Finch, Ok. Dear Esther, que ya es un poquito más abstracto. Si lo que quieren son historias, ¿no? Martha is Dead, pero también busquen indies más baratitos, ¿no? O sea, por ejemplo, Papers, Please, los mexicanos Aztec, si logran jugar Pato Box, o sea... ¿Qué llevaron de México? De México, Broken Reality, de los egresados de SAE, Dark Tales from Mexico, de Beetle Force, y del estudio Mácula, México 1921. Ese es un juegazo, probablemente uno de los más interesantes que se esté desarrollando ahorita en Latinoamérica. Es un documental sobre el tiempo posterior a la Revolución Mexicana y te toca ser un periodista, pero te vas a enterar de toda la conspiración que vino después, pero todo está documentado, todo. Vas por el Zócalo, ves puestitos y los panes y los dulces que están ahí. Eso es parte de la investigación histórica. Los autos, las máquinas de escribir, las plumas, las personas con las que trabaja este cuate en el... bueno, no le pusieron el Universal, le pusieron el Unilateral, pero es un docu-videojuego. Oye, como hasta para proponerlo en las escuelas, ¿no? En clase de historia mexicana. Sí, no sería nada mala es a lo que idea. le están tirando, ¿no? O sea, es un juego serio y es un docu-videojuego. Hablando de escuelas y porque no se lo preguntamos ya para terminar, para los que están considerando venir a estudiar diseño de videojuegos y programación de videojuegos a SAE Institute México, ¿qué materias impartes aquí, Blanca? Narrativa y desarrollo de personajes, psicología del juego, que es un hit, juego y sociedad. Es mi greatest hit. Mi greatest hit, sí. Y juego y sociedad, que también, bueno, ahí tienen que hacer su ensayito, entonces luego les doy la cabeza, pero esas normalmente. Normalmente. Y que son Sí. más que motivo suficiente para que le echen ganas, porque son materias y sobrevivan, como dices. Y que sobrevivan. Porque son materias que vienen ya más adelante en la carrera, ¿no? Y que además es sobre las que están girando los perfiles que muchas de estas industrias están buscando. Perfil técnico, muchas veces lo outsourceas de otro lado. La talacha es barata porque eso lo hace todo mundo. Y más porque hay talacha todavía más barata que la mano de obra latinoamericana. Ahí están los chinos, los hindús y demás. Entonces, jugar en esa cancha, creo que no. Pero sí, escritores, lo que son narrative designers, hay muy pocos. Level designers, también hay muy pocos. Entonces... Character designer. Sí, o sea, y más que en la dimensión del arte, que efectivamente
tengamos la construcción de un personaje, lo que es de narratología, hay muy poca gente que lo haga. Y, por ejemplo, la industria argentina lo hace muy bien. Oye, y bueno, nada Con más. 3 pesos, además. Un último dato, porque Blanca es psicoanalista. Y yo quería preguntarte si el psicoanálisis te ha ayudado en algo para impartir tus materias o para tus investigaciones. En todo, tan pronto. O sea, sí entiendo que mucho del game testing ha derivado más bien de la cognitivo-conductual, pero el entender por qué jugamos y por qué es importante cuando nosotros diseñamos juegos, pensar que estamos abriendo un espacio de creación para otra persona y que otra persona se pueda sentir mejor, se pase, a lo mejor son los 15 minutos o 4 horas en que su vida no fue miserable, tenemos que entender por qué es tan importante el juego. En ese sentido, sí creo que los poetas de este siglo son los programadores y los diseñadores de juegos, porque abren sentidos existenciales. Wow, pues qué gran cierre es. Bravo. Oye, Blanca, no sé si también nos pudieras compartir tus redes para ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás jugando, qué es lo que propones, que la vayan convenciendo de que los exenten a los futuros estudiantes. A ver, me pueden atrapar en Twitter, @nuclearwolf79, y en Instagram también, @wnuclear. Ahí luego andamos pegando festivales y demás. Pongo a batallar a los de la productora. Va a salir acá abajo la placa con el... ya me está diciendo Arturo, no va a salir. No sale la placa. al lado de este unicornio que está saliendo corriendo de este lado hacia este lado, ahí está el Twitter de Blanca. Pues un maravilloso capítulo de este podcast de Science Institute México. De verdad es que fue muy enriquecedor tenerte por aquí, Blanca. Que no sea la última. Muchas gracias. Sí, bueno, ya tenemos mucho de qué platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes, chicos. La primera excusa para tenerte en los próximos episodios. Gracias, Chava. Gracias, Camarillo. Gracias a ti, tú eres. Yo soy Ana Goye y nos vemos en la próxima. Muchas gracias también a Resonancia, a Artur, el productor, y nos a todo el estamos viendo equipo. y escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.